En la pequeña ciudad mexicana de San Miguel de Allende, el aire estaba siempre cargado del olor de las bugambillas en flor y del polvo del pavimento caliente. Maitena Ortiz estaba de pie junto a la ventana de su cocina, limpiando mecánicamente la encimera ya limpia. El sol se hundía lentamente en el horizonte, coloreando de rojo y naranja los viejos edificios coloniales. No se percató de esta belleza, inmersa en sus pensamientos. Los pesados pasos de su marido resonaron en la casa. Esteban entró en la cocina. Sus ojos oscuros se fijaron inmediatamente en los platos sin lavar del fregadero. Frunció los labios desafiante, y Maitena sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. «Te pedí que no llegaras tarde esta noche», dijo en voz baja mientras seguía limpiando la encimera. «Quedamos en cenar juntos». Esteban tiró descuidadamente su maletín de cuero sobre una silla. «Tenía una reunión importante. Ya sabes que el trabajo es prioritario. Pero hoy es nuestro aniversario de boda». Maitena intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. Él sonrió, y esa sonrisa se sintió como un puñetazo. «¿Y qué? ¿Crees que el mundo debería pararse por eso? Yo mantengo a nuestra familia mientras tú pintas uñas en las mujeres de otros». Maitena apretó la toalla húmeda entre las manos. Su trabajo en el salón de belleza era el único lugar donde se sentía necesaria, donde podía relacionarse con la gente. Pero Esteban siempre la había tratado con desprecio. «Cociné tu plato favorito. Se enfrió hace 3 horas», señaló la bandeja de horno cubierta de papel de aluminio. «No empieces». Su voz se volvió más áspera. «Estoy cansada de tus constantes recriminaciones. Si cuidaras mejor la casa, vendría corriendo después del trabajo». Maitena sintió que lágrimas traicioneras acudían a sus ojos. Recordó su primer encuentro, 5 años atrás, cuando Esteban le había parecido una persona completamente distinta. Había sido atento, cariñoso, le había regalado flores y la había llamado su princesa. Por aquel entonces, ella trabajaba en una peluquería cerca de su oficina, y él había pasado por allí todos los días, aparentemente para comprar agua o una revista, solo para verla. «Solo quería que pasáramos esta noche juntos», susurró ella. Esteban se volvió bruscamente hacia ella. «Y yo quería volver a casa y no oír lloriqueos. Parece que los dos estamos decepcionados». Se acercó a la nevera, sacó una botella de cerveza y se dirigió al salón. El sonido de la televisión encendida llenó la casa. Maitena se quedó de pie en la cocina, mirando la cena que se había enfriado. Se había pasado todo el día cocinando sus platos favoritos. Había decorado la mesa con velas e incluso había comprado una botella de buen vino. Ahora todo le parecía patético e innecesario. En el dormitorio del primer piso hacía mucho calor. Maitena abrió la ventana para que entrara el aire del atardecer. De la calle llegaban los sonidos de la ciudad, la música del bar vecino, las voces de los transeúntes, el ruido de los coches que pasaban. Se sentó en el borde de la cama y se miró las manos perfectamente cuidadas. Aquellas manos hacían felices a otras mujeres cada día, pero no podían contener su propia felicidad. El teléfono sonó desde el piso de abajo. Esteban contestó y su voz fue inmediatamente diferente, suave, casi dulce. Hablaba en voz baja, pero en el silencio de la casa de Maitena, ella podía distinguir frases sueltas. «Por supuesto, lo intentaré. Sí, yo también. Hasta mañana». Su corazón se apretó de dolor y humillación. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo la paralizaba. En 5 años de matrimonio, Esteban había destruido metódicamente su confianza, la había aislado de sus amigos, controlaba todos sus movimientos. Incluso su trabajo en la peluquería había sobrevivido solo porque le reportaba ingresos extra. Se tumbó en la cama sin desvestirse. Mañana temprano tenía que estar en la peluquería. Su primera clienta tenía cita a las 9. Un nuevo diseño de uñas para la boda de su hija. Sonreirá, escuchará historias felices de amor y preparación para la celebración. Pero por dentro se estará muriendo de su propia impotencia. Esteban subió pasadas las 12 de la noche. Olía a cerveza y cigarrillos. Ni siquiera miró en su dirección. Se tumbó en su lado de la cama. Maitena yacía inmóvil, escuchando el silencio de la noche. En algún lugar lejano ladraban los perros. Un bebé lloraba en la casa de al lado, y ella se sentía la persona más sola del mundo. La mañana empezó como de costumbre. Esteban se preparaba para ir a trabajar, exigiendo una camisa impecablemente planchada y un desayuno caliente. Maitena cumplía en silencio con todas sus exigencias, intentando no encontrar su mirada. «Hoy tengo una presentación importante.
dijo ajustándose la corbata frente al espejo. No me llames para nada. De acuerdo, respondió ella, aunque nunca le llamaba al trabajo, a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando la puerta se cerró tras él, Maitena miró el reloj. Faltaba una hora para que empezara la jornada laboral. Recogió lentamente los platos de la mesa, los lavó y limpió todas las superficies. La casa debía estar siempre perfectamente limpia. Era la exigencia de Esteban. Cualquier desorden podía ser motivo de escándalo. Salió de la casa cuando el sol empezaba a caer. Las calles se llenaban de gente. Los vendedores de fruta extendían sus mercancías. El olor a pan recién hecho llegaba de la panadería. Los escolares con mochilas se apresuraban a sus clases. Una mañana cualquiera en San Miguel de Allende, una ciudad donde todos se conocen, pero prefieren ignorar los problemas de los demás. El salón de belleza de Esmeralda estaba en un viejo edificio de 2 plantas con el revoque rosa agrietado. Maitena subió los chirriantes escalones con su bolsa de material de trabajo en la mano. El aire acondicionado del salón ya estaba en marcha, llenando el aire de frescor y olor a laca. Catalina Montero, su amiga y colega, estaba colocando las herramientas en su puesto de trabajo. Levantó la vista y se quedó helada al ver la cara de Maitena. «¿Has estado llorando?» No era una pregunta, sino una afirmación. Maitena negó con la cabeza, intentando sonreír. «No he dormido bien. Pronto llegará mi primer cliente. Tengo que prepararme». Empezó a colocar las lacas y las limas, intentando no encontrarse con la mirada de su amiga. Catalina era la única persona que veía la verdadera situación de su familia. Pero ahora mismo Maitena no estaba preparada para esa conversación. La mañana comenzó con un flujo de clientela. Una anciana, la señora Valencia, vino a que le corrigieran las uñas, hablando de sus nietos. Luego, una joven que se preparaba para su boda estaba eligiendo un diseño para la celebración. Maitena trabajaba automáticamente. Sus manos se movían con precisión familiar, mientras su mente vagaba por algún lugar lejano. «Qué pulsera más bonita», comentó una de las clientas, señalando una joya de plata en la muñeca de Maitena. «Gracias», respondió ella en voz baja, recordando que Esteban le había regalado esta pulsera por su primer aniversario de boda. Por aquel entonces, él todavía hacía gestos así. Ahora solo resoplaba despectivamente cuando ella se compraba un nuevo lápiz labial o crema para las manos. A la hora de comer, Catalina trajo 2 tazas de café de una cafetería cercana y cerró con decisión la puerta del salón. «Ahora dime», se sentó frente a Maitena. «¿Qué ha hecho esta vez?» Maitena envolvió la taza caliente con las manos, como si intentara mantener el calor. «Ayer fue nuestro aniversario. Llegó a casa pasada la medianoche. Ni siquiera recordaba la fecha». Catalina apretó los labios. «Cariño, no puedes seguir así. Te mereces que te trate mejor». «No siempre fue así». Maitena removió el azúcar en su café, viendo cómo se disolvían los cristales blancos. «¿Recuerdas cómo me cortejaba? Venía al salón todos los días, me regalaba flores». «Sí, me acuerdo. Y recuerdo lo rápido que cambiaron las cosas después de la boda». Catalina se inclinó más cerca. «Escúchame, mi hermana pasó por una situación parecida. Primero el control, luego el aislamiento de sus amigos, luego...» «Esteban nunca me ha levantado la mano», se apresuró a objetar Maitena. «Pero te destruye de otras maneras. Veo que estás cambiando. ¿Dónde está esa chica alegre que podía reír durante horas? ¿La que soñaba con abrir su propio salón?» Maitena sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. Esteban había calificado su sueño de abrir un salón de belleza como una fantasía tonta. «Ni siquiera sabes llevar bien un presupuesto doméstico», había dicho entonces. «¿Cómo vas a llevar un negocio?» «No tengo elección», susurró ella. «¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer?» «Tienes elección. Siempre hay una opción». Catalina sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Este es el número de teléfono de mi amiga, es abogada de familia. Guárdate el número». Después de comer, la señora Ortiz, su suegra, entró en el salón. Delia era una mujer alta, de porte aristocrático y mirada exigente. Solo concertaba cita con Maitena, aunque el salón estaba lejos de su casa. «¿Cómo estás, querida?», preguntó, acomodándose en la silla de la manicura. «Bien, señora Ortiz», respondió Maitena, sacando el esmalte favorito de su suegra, un tono burdeos intenso.
Delia observó atentamente a su nuera. Has adelgazado. Esteban me dijo que ayer celebrasteis vuestro aniversario. A Maitena casi se le cae el frasco de esmalte de uñas. Así que recordó la fecha, solo que prefirió ignorarla. Sí, celebrado modestamente en casa, mintió, empezando a limarle las uñas a su suegra. ¿Sabes?, murmuró Delia lentamente. A veces los hombres de nuestra familia pueden ser complicados. Mi difunto marido tampoco era un hombre sencillo, pero es importante recordar tu propia dignidad. El día se alargaba lentamente. El último cliente se fue a las 7 de la tarde, dejando una generosa propina. Catalina se quedó hasta tarde, ayudando a Maitena a limpiar el salón. ¿Cenamos juntas?, sugirió. En el nuevo restaurante de la plaza sirven unas enchiladas excelentes. Maitena negó con la cabeza. Esteban me espera en casa. Tengo que hacer la cena. Ni siquiera te ha llamado en todo el día, comentó Catalina en voz baja. Ha estado ocupado. Una presentación importante. Catalina suspiró y abrazó con fuerza a su amiga. Recuerda que siempre estoy aquí para ti, a cualquier hora del día o de la noche. Maitena asintió, luchando contra las ganas de echarse a llorar allí mismo, en el salón vacío. Pero tenía que guardarse las lágrimas para la almohada. Esteban odiaba que llorara. La puerta principal de su casa estaba cerrada con las 2 cerraduras. Esteban aún no había vuelto. Otra vez tarde al trabajo. Otra reunión importante. Maitena entró en la casa vacía, encendió las luces y empezó a ordenar sus compras. Tenía otra noche por delante, esperando a su marido, que tal vez ni siquiera se diera cuenta de que ella había hecho todo lo posible por él. El gris amanecer apenas se abría paso a través de las cortinas cuando sonó el teléfono. Maitena abrió los ojos, tratando de orientarse en la penumbra del dormitorio. Esteban echó mano irritado a la mesilla de noche, donde vibraba el móvil. ¿Sí? Su voz ronca cambió de repente, volviéndose alarmada. ¿Qué? ¿Cuándo ha pasado esto? Maitena se apoyó en un codo, observando a su marido. Su rostro parecía de cera en la penumbra. Ahora mismo voy, lanzó secamente al auricular y se volvió hacia Maitena. Mamá está en el hospital, ataque al corazón. Ella se sentó al instante en la cama. Iré contigo. No, ya se estaba poniendo los pantalones. Quédate en casa, hoy tienes clientes. Pero si es tu madre, mi suegra, tengo que estar allí. Maitena empezó a vestirse también. Esteban la agarró del brazo, apretándoselo hasta que le dolió. He dicho que no. No causes problemas innecesarios. Sus dedos le dejaron marcas rojas en la piel. Maitena se quedó paralizada, viéndole abrocharse la camisa a toda prisa. Los recuerdos de la última visita de su suegra al salón se agolparon en su mente. Delia parecía cansada, pero ¿no se cansaba todo el mundo a su edad? Esteban correteó por la casa recogiendo sus cosas. La cartera, las llaves del coche, el teléfono. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Ni siquiera la miró al salir del dormitorio. Maitena lo siguió escaleras abajo hasta la cocina. Al menos tómate un café, le tendió una taza térmica. No hay tiempo. Él ya estaba abriendo la puerta principal. No me llames, ya te daré yo la noticia. La puerta se cerró de golpe, dejando a Maitena en el opresivo silencio de la casa. Se hundió lentamente en una silla, aferrando la innecesaria taza de café. Por la ventana empezaba a clarear. La ciudad se estaba despertando, pero por dentro tenía un mal presentimiento. En la peluquería, no podía concentrarse en su trabajo. En 2 ocasiones estropeó el diseño y pidió disculpas a los clientes. Catalina se dio cuenta de su estado y se hizo cargo de los complicados tratamientos. ¿No hay noticias de Esteban?, preguntó durante la pausa para comer. Maitena negó con la cabeza, mirando la pantalla del teléfono. Ni un solo mensaje, ni una llamada perdida. Llámalo tú misma, sugirió Catalina. Tienes derecho a saberlo. Me lo prohibió, dijo que me lo haría saber él mismo. Catalina resopló. ¿Desde cuándo pides permiso para enterarte de la salud de tu suegra? Pero Maitena sabía lo que pasaría si desobedecía. Esteban sabía castigar, no con los puños, no. Silencio glacial, miradas desdeñosas, comentarios punzantes que se clavaban en su piel como agujas envenenadas. No podía estar en casa por la noche. Las paredes la aplastaban, el silencio le zumbaba en los oídos. Salió, decidida a caminar hasta la iglesia de San Francisco. Tal vez la oración la aliviaría. El viejo edificio de la iglesia se alzaba sobre la plaza,
con su piedra dorada oscurecida por el tiempo. Dentro olía a incienso y velas de cera. Maitena se sentó en el último banco, mirando las luces parpadeantes del altar. Su teléfono vibró en el bolso y se sobresaltó. Un mensaje de Esteban. ¿Dónde estás? Le temblaron los dedos al teclear la respuesta. En la iglesia. ¿Cómo está mamá? 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara la respuesta. En casa inmediatamente. Casi corría por las calles del atardecer. Las farolas proyectaban sombras ominosas. La música de los bares parecía inapropiadamente alegre. El coche de Esteban estaba aparcado frente a su casa, cubierto de polvo de la carretera. Él esperaba en el salón, sentado en un sillón. En la mesita había una botella de whisky casi vacía. ¿Dónde has estado? Su voz era engañosamente tranquila. En la iglesia, escribí. Rezando por mamá. ¿Cómo está? Rezando. Sonrió. ¿Y sirvió de algo? El estado es crítico. Los médicos están haciendo lo que pueden. Maitena dio un paso hacia él. Déjame ir al hospital. Puedo ayudar, sentarme con ella. No, se levantó bruscamente. No tienes nada que hacer allí, solo estorbarás. ¿Pero por qué? Quiero a tu madre. Ella siempre ha sido... ¡Cállate! Tiró el vaso contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. No te atrevas a hablar de mi madre. No eres nadie en esta familia, solo una empleada doméstica que resulta ser mi esposa. Maitena retrocedió contra la pared, sintiendo que algo se rompía en su interior. Esteban nunca había sido tan descaradamente cruel. Limpia este desastre, lanzó, dirigiéndose a las escaleras. Y no te atrevas a llamar al hospital ni a ninguno de tus parientes. Esto es un asunto familiar. Y tú, no eres más que un don nadie. Se arrodilló, recogiendo los fragmentos de cristal. Le temblaban las manos y uno de los bordes afilados le cortó el dedo. Una gota roja cayó sobre la alfombra clara, otro motivo de disgusto para Esteban. Arriba, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Maitena siguió recogiendo mecánicamente las astillas, limpiando el whisky derramado, restregando la mancha de sangre de la alfombra. Era lo mismo de siempre. Limpiar los rastros de su ira, fingir que no había pasado nada. Terminada la limpieza, hizo su cama en el sofá del salón. No tenía fuerzas para subir al dormitorio. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba, y en algún lugar lejano, en un hospital, la única persona de la familia Ortiz que la veía como una hija, no como una sirvienta, luchaba por la vida. La llamada llegó a las 4 de la madrugada. Maitena estaba tumbada en el sofá, sin haber pegado ojo en toda la noche, e inmediatamente oyó a Esteban arriba contestando al teléfono. Sus pasos pesados en la escalera, su voz apagada, el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Ella no se movió, sabiendo que él no quería su participación. 1 hora más tarde, regresó. Maitena le oyó servirse un whisky en la cocina. Sus pasos se acercaban al salón. «Mamá ha muerto», dijo con voz sin vida, de pie en la puerta. Maitena se sentó en el sofá, con el corazón apretado por el dolor y la pena. «Lo siento mucho, Esteban. Déjame». «El funeral es pasado mañana», interrumpió él. «Te quedas en casa». «¿Qué? No, tengo que estar allí». Delia era como una madre para mí. Esteban se acercó a ella lentamente, sobresaliendo del sofá. En la penumbra, su rostro parecía una máscara. «Te quedas en casa. Eso está fuera de discusión». «Pero la gente preguntará por qué no estoy aquí. ¿Qué vas a decir?» «Diré que estás enferma», bebió un sorbo de whisky. «Después de todo, pareces enferma». Maitena se rodeó con los brazos, intentando contener un escalofrío. Esteban la miró, y en su mirada solo había frío desprecio. «Rogelio vendrá hoy», dijo. «Estaré ocupado con los preparativos del funeral. No me llames». Se marchó, dejando tras de sí el olor a whisky y el agrio aroma de una colonia cara. Maitena permaneció inmóvil hasta que los primeros rayos de sol empezaron a atravesar las cortinas. En el salón intentó trabajar, pero le temblaban las manos y no podía concentrarse. Catalina canceló a todos sus clientes cuando vio el estado de su amiga. «Esto es una locura», dijo mientras preparaba a Maitena un té fuerte. «No tiene derecho a prohibirte ir al funeral de tu suegra». «Lo tiene», replicó Maitena en voz baja. «Por ley y costumbre es mi marido. Su palabra es ley. No vivimos en la Edad Media. Debes ir para fastidiarle». Maitena negó con la cabeza. Catalina no lo entendía.
Nadie entendía lo que era vivir con un hombre que destruye metódicamente tu voluntad, que convierte cada movimiento tuyo en una excusa para castigarte. Durante todo el día, la ciudad bullía con la noticia de la muerte de la señora Ortiz. Los clientes lo comentaban, sin saber que su cuñada estaba sentada en la silla de al lado. Dicen que el hijo mayor voló desde la capital y el menor se está suicidando. Estuvo toda la noche en el hospital. Una familia tan honorable. Maitena trabajaba en silencio. Cada palabra resonaba con dolor en su corazón. Delia merecía un mejor trato por parte de su hijo menor. Merecía una nuera que pudiera llorarla abiertamente, no esconderse en un salón de belleza. Aquella tarde permaneció largo rato delante de su armario, mirando el vestido negro que había comprado para ocasiones especiales. Nunca se lo pondría. No iría al cementerio. No arrojaría un puñado de tierra sobre el ataúd de la mujer que la había protegido de su propio hijo. El teléfono sonó sobre las 9 de la noche. El número era inidentificable. «¿Diga?», le temblaba la voz. «¿Maitena?». La profunda voz masculina le resultaba vagamente familiar. «Soy Rogelio». Se quedó paralizada, agarrando el teléfono. El hermano mayor de Esteban rara vez le hablaba directamente. «Mis condolencias», dijo en voz baja. «Gracias», pudo oír el cansancio en su voz. «Esteban me dijo que estabas enfermo y no pudiste ir al funeral». «Sí, tengo un resfriado». La pausa se prolongó. «Ya veo», dijo finalmente Rogelio. «Que te mejores». Había algo raro en su tono, pero Maitena no pudo averiguar qué era. Colgó y se quedó mirando el teléfono largo rato, intentando descifrar aquella breve conversación. Por la mañana se despertó con el ruido de un coche. Miró por la ventana y vio a Esteban bajando del taxi. Llevaba un traje negro, la camisa perfectamente planchada y los zapatos lustrados, un hijo impecable de luto por su madre. Entró en la casa sin mirar siquiera en su dirección. Subió al dormitorio. Unos minutos después bajó con una pequeña bolsa. «Volveré esta noche», lanzó a la puerta. «Limpia la casa y no salgas a ninguna parte». Pásame las flores», susurró ella. Esteban se volvió, con los ojos entrecerrados. «No tienes derecho ni a hablar de ella. ¿Está claro?». La puerta se cerró de golpe. Maitena estaba sola en una casa vacía donde todo le recordaba a Delia. El mantel bordado fue su regalo de inauguración. La vajilla era un regalo de boda. Un libro de recetas con notas al margen escritas con letra familiar. Empezó a ordenar como le había ordenado su marido. Quitó el polvo de las fotos en las que aparecía junto a Delia, ambas sonrientes, felices. Lavó las ventanas a través de las cuales podía ver a los vecinos caminando hacia el cementerio, todos de negro. Aspiró la alfombra, ahogando el sonido de la marcha fúnebre que llegaba desde lejos. El tiempo se alargaba interminablemente. Cada minuto estaba lleno de pensamientos sobre lo que estaba ocurriendo en el cementerio. ¿Se pronunciaban discursos? ¿Lloraba Esteban? ¿Se había acordado alguien de la nuera supuestamente enferma? Se sentó en la silla donde a Delia le gustaba sentarse durante sus visitas. Cerró los ojos, recordando sus últimas palabras sobre la dignidad. Quizás había llegado el momento de hacer caso a ese consejo. Quizá la humillación de hoy sería la gota que colmara el vaso. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Maitena se sentó en la oscuridad, sintiendo que algo cambiaba en su interior. Algo había muerto hoy con Delia. Tal vez los últimos vestigios de miedo. Tal vez la fe ciega en la santidad del vínculo matrimonial. O tal vez la chica ingenua que una vez se había enamorado de las bellas palabras y promesas de Esteban Ortiz, finalmente había muerto. El día del funeral era inusualmente caluroso para esta época del año. El sol abrazaba las antiguas calles de San Miguel de Allende, obligando a los dolientes a esconderse en las sombras de los muros de la iglesia. La iglesia de San Francisco, donde se iba a celebrar la misa funeral, se iba llenando poco a poco de gente vestida de negro. Catalina Montero había llegado temprano para tomar asiento desde donde tenía una vista despejada de toda la nave. Sabía que tenía que contarle a Maitena todo lo que iba a ver. Su amiga merecía saber la verdad, por amarga que fuera. La familia Ortiz ocupaba las primeras filas. Rogelio, alto y escultural, impecablemente vestido como siempre, se mantenía erguido, con el rostro convertido en una impenetrable máscara de dolor. Esteban estaba sentado a su lado, frotando nerviosamente el programa del servicio, y a su lado había una mujer que Catalina no había visto nunca. Era joven, tal vez incluso más joven que Maitena.
Figura esbelta, vestido negro ajustado, pelo oscuro recogido en un elegante moño. Pero lo más importante era su porte. Segura de sí misma, como si tuviera todo el derecho a estar aquí, junto al hijo menor del difunto. Ella es Paulina Urquiza, susurró la anciana señora Valencia, vecina de Catalina. Trabaja para la empresa de Esteban. Dicen que llevan mucho tiempo juntos. Catalina apretó los dientes. Así que los rumores no mentían. Esteban no solo había mantenido a su esposa fuera del funeral, sino que había traído a su amante. Y a juzgar por los rostros tranquilos de los parientes, no les sorprendió. La misa había comenzado. El cura habló de las virtudes de Delia Ortiz, de su devoción a su familia, de su caridad con sus vecinos. Catalina recordó las veces que había visto a la difunta señora en el locutorio, cómo había defendido siempre a Maitena, cómo había intentado a su manera resistirse al despotismo de su hijo. Paulina Urquiza tomó la mano de Esteban cuando éste se levantó para pronunciar un discurso sobre su madre. Su voz temblaba de emoción contenida, y desde fuera podría haber parecido que era un hijo inconsolable llorando a su amada madre. Solo Catalina podía ver la falsedad en cada uno de sus gestos. Después de la misa, la procesión se dirigió hacia el cementerio. El calor había aumentado, las ropas negras se pegaban a los cuerpos, pero nadie se quejó. Catalina caminaba entre la multitud, observando cómo Paulina permanecía cerca de Esteban, con qué naturalidad encajaba en el círculo familiar. En la tumba, Rogelio pronunció sus palabras de despedida. Su discurso fue breve y comedido, pero había en él un sincero dolor por la pérdida. Habló de su madre como alguien que siempre había defendido la justicia y los valores familiares. Al pronunciar estas palabras, su mirada se detuvo un momento en Esteban y su compañero. Empezaron a bajar el ataúd. Paulina entregó a Esteban una rosa blanca y él la arrojó sobre la tapa del ataúd. Este gesto, tan íntimo e inapropiado, hizo que algunos de los presentes desviaran la mirada. Catalina sacó su teléfono y tomó unas discretas instantáneas. Maitena debería verlo por sí misma. Después de la ceremonia comenzó el velorio en la casa de los Ortiz. Catalina no fue. Su presencia hubiera sido demasiado evidente. En lugar de eso, fue a la peluquería, donde pasó el resto del día haciendo mecánicamente su trabajo y pensando en cómo contarle la verdad a su amiga. Al otro lado de la ciudad, Rogelio Ortiz estaba sentado en el estudio de la casa de su padre, observando a los invitados del jardín a través de la ventana. Su hermano y Paulina ocupaban el centro de atención, aceptando condolencias como si estuvieran legalmente casados. Aquello estaba mal, y Rogelio sintió que la rabia se acumulaba en su interior. Recordó su conversación con Maitena el día anterior. Su voz intentaba ocultar el dolor bajo una máscara de humildad. Un resfriado, una mentira tan obvia. Esteban siempre había tenido un don para manipular a la gente, pero esto era exagerado. Paulina entró en el despacho sin llamar. Se movió con la gracia de un depredador, segura de su derecho a estar aquí. Señor Ortiz, su voz era suave, pero había una nota de acero en ella. Esteban me pidió que le dijera que es hora de discutir asuntos hereditarios. Rogelio se levantó lentamente. Dile a mi hermano que esta conversación puede esperar. Hoy enterramos a nuestra madre. Pero el tiempo apremia, sonrió. Tenemos planes que requieren decisiones financieras. Ah, ¿sí? Enarcó una ceja. Si no recuerdo mal, la esposa legal de mi hermano es Maitena. Paulina agitó la mano despreocupadamente. Se trata de un malentendido temporal. Pronto cambiará. Se marchó, dejando tras de sí un penacho de perfume caro y la sensación de una tormenta inminente. Rogelio se acercó a la mesa donde estaba el testamento de su madre. Delia siempre había sido una mujer sabia. Había previsto muchas cosas. Por la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, solo quedaban en la casa los parientes más cercanos. Esteban ocupó la silla de su padre, como si ya se considerara el cabeza de familia. Paulina se acomodó en el reposabrazos, con la mano apoyada en el hombro de él, un gesto que hablaba de una profunda intimidad. Tenemos que arreglar el asunto de la herencia, empezó Esteban. Sugiero que lo hagamos rápido y sin formalidades innecesarias. Rogelio miró a su hermano, intentando ver en él al niño con el que habían crecido, pero ante él había un extraño, calculador y frío. El testamento se leerá dentro de una semana, respondió, en presencia de todos los implicados. ¿Todos? Paulina se echó hacia adelante.
Espero que no se refiera a esto. Mi cuñada, la interrumpió Rogelio, la legítima esposa de mi hermano. Esteban se agarró a los reposabrazos de su silla. Maitena no tiene nada que ver con asuntos familiares. Yo mismo resolveré este asunto. La tensión flotaba en la habitación. Los demás parientes observaban en silencio, indecisos de intervenir en el conflicto entre los hermanos. Mamá no aprobaría esto, dijo Rogelio en voz baja. Mamá ya no está, replicó Esteban. Y yo decidiré por mí mismo qué hacer con su herencia y con mi vida. Se puso de pie, dando por terminada la conversación. Paulina sonrió triunfante y su mano se deslizó en la palma de la de Esteban. Salieron de la habitación, dejando a Rogelio solo con pesados pensamientos. Y en su casa vacía, Maitena estaba sentada en la oscuridad, esperando el regreso de su marido. No sabía que en ese momento se estaba decidiendo su destino, que se habían caído las máscaras y pronto tendría que tomar la decisión más importante de su vida. La llamada de Catalina llegó a última hora de la tarde. Maitena estaba sentada en el salón, repasando distraídamente un rosario, regalo de su suegra para la primera Navidad de la familia Ortiz. El teléfono vibró sobre la mesa y Maitena se sobresaltó. «Tienes que saber esto». La voz de su amiga sonaba tensa. No estaba allí solo. Maitena apretó el rosario con tanta fuerza que las cuentas se le clavaron en la palma. «¿Qué quieres decir?» «En el funeral había una mujer con Esteban, joven, hermosa. Se llama Paulina Urquiza, trabaja para su empresa». El silencio en la casa se hizo ensordecedor. Maitena solo oía el palpitar de su propio corazón y los lejanos ladridos de los perros en el exterior. «No se escondían», continuó Catalina. «Ella lo tomó de la mano durante el servicio. Se sentó a su lado en primera fila, donde debería haber estado usted. Tomé algunas fotos. Envíalas». La voz de Maitena sonaba extrañamente tranquila, como si otra persona estuviera hablando. Al cabo de un minuto, el teléfono volvió a vibrar. Las fotos eran claras a pesar de la distancia. Esteban con traje negro, a su lado una mujer de postura perfecta y mirada segura. Su brazo alrededor de su cintura, la rosa blanca que ella le tiende en la tumba, sus dedos entrelazados durante el funeral. Maitena hojeó las fotos lentamente, fijándose en los detalles. El caro vestido negro de la amante, los delicados pendientes de perlas, el maquillaje impecable, la sonrisa segura de una mujer que sabía cuál era su lugar en la vida de un hombre. Todo el mundo lo sabía, volvió a hablar Catalina. Parientes, amigos de la familia, nadie se sorprendió de su presencia. Solo la señora Valencia murmuró sobre lo indecente de la situación. Maitena dejó el teléfono sobre la mesa. Se levantó, se dirigió a la cocina y se sirvió mecánicamente un vaso de agua. No le temblaban las manos. Una extraña calma envolvía todo su ser. Ahora muchas cosas tenían sentido. Regresos tardíos del trabajo, viajes de negocios de fin de semana, cenas de negocios a las que nunca la habían invitado. «Volverá pronto», dijo al teléfono. «Me tengo que ir». «No te quedes callada». La voz de Catalina sonaba ansiosa. «Haz que responda de todo». Maitena apagó el teléfono y se sentó en la silla donde le gustaba sentarse a su suegra. Me preguntaba si Delia sabía lo de la amante de su hijo. ¿Por eso había hablado de dignidad durante su último encuentro? El sonido de una llave en la cerradura llegó cerca de medianoche. Esteban entró, algo tambaleante, claramente borracho en el velatorio. Olía a whisky y a perfume caro, no a su perfume. «¿Por qué estás despierto?». Se detuvo en la puerta del salón, mirando a su mujer con el ceño fruncido. «Te estaba esperando». Maitena no se movió de su asiento. «Quería preguntarte cómo fue el funeral de tu madre. ¿Y quién es Paulina Urquiza?». Esteban se quedó helado. Algo parecido a la sorpresa pasó por su rostro, rápidamente reemplazado por la ira. «¿Quién te lo dijo?». Su voz se volvió grave, amenazadora. «Todo el pueblo habla de ello, de cómo llevaste a tu amante al funeral de tu propia madre, mientras yo estaba aquí sentado, supuestamente enfermo». Dio un paso hacia la habitación. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Cuida tu lengua, no tienes derecho a...». «Soy tu mujer». Maitena se levantó de la silla. «Tengo derecho a saber la verdad». «¿Lo tienes?». Se rió, y esa risa daba más miedo que un grito. «No eres más que un decorado conveniente, cariño. Una pantalla para la sociedad».
¿Crees que alguna vez te quise? Eras la persona adecuada, callada, obediente, sin muchas ambiciones. El ama de casa perfecta para proyectar la imagen adecuada. Cada palabra dio exactamente en el blanco. Maitena sintió que se le entumecían los labios, pero se obligó a hablar. ¿Y Paulina? ¿Sabe ella lo que es para ti? Paulina, su rostro se suavizó, y eso fue lo que más le dolió. Es una mujer de verdad, inteligente, ambiciosa, sabe lo que quiere de la vida, no como tú y tus patéticos sueños de salón de uñas. Se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. Sus movimientos eran seguros a pesar de la intoxicación. Ella y yo arreglamos las cosas hace mucho tiempo. Después de la muerte de mi madre no tiene sentido esperar. El divorcio, la división de bienes, será rápido y tranquilo. Serás compensado y desaparecerás de nuestras vidas. ¿Nuestras? Maitena sintió que algo parecido a una risa histérica surgía en su interior. ¿Ya estás diciendo nuestras? ¿Y pensabas que iba a aguantar tu patética existencia el resto de mi vida? Bebió un sorbo de whisky. Paulina está embarazada, del 4º mes. Mamá lo sabía, por cierto. Por eso insistió tanto en el testamento. Maitena miró a su marido, sin reconocer al hombre con el que había vivido 5 años. ¿Dónde estaba el tipo sonriente que solía llevarle el café al salón? ¿Quién le leía poesía y prometía amarla para siempre? ¿Un testamento? Se aferró a las últimas palabras. ¿Qué tiene que ver un testamento? Refunfuñó Esteban, claramente molesto por su franqueza. No es asunto tuyo. Mañana me mudo con Paulina. Puedes quedarte aquí por ahora hasta que los abogados tengan listo el papeleo. No puedes. Puedo. Puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el whisky se derramó. Puedo hacer cualquier cosa. Y tú, no eres nada. Un desperdicio de espacio. Ni siquiera podrías darme hijos. Él no lo sabía. No sabía lo del aborto hace 2 años, cuando ella perdió el bebé tras otra de sus rabietas. No lo sabía porque había tenido que afrontarlo sola. Él estaba de viaje de negocios con Paulina en aquel momento. Fuera, dijo Maitena en voz baja. ¿Qué? La miró incrédulo. Vete de casa. Vete con tu señora embarazada. No quiero verte aquí. Esteban dio un paso hacia ella, acercando la mano para darle un puñetazo, pero se detuvo. Una sonrisa despectiva apareció en su rostro. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró entre dientes apretados. «Lo lamentarás mucho». Salió de la habitación y subió pesadamente las escaleras. Unos minutos más tarde, bajó con una bolsa de viaje. Se detuvo en la puerta. «Mañana viene mi abogado. Le aconsejo que coopere si no quiere quedarse sin un céntimo». La puerta se cerró de golpe. Maitena oyó el ruido del motor al arrancar, el crujido de la grava bajo las ruedas. El silencio se apoderó de la casa, llenando todos los rincones. Volvió al salón y se sentó en la silla de su suegra. Todavía tenía el rosario en la mano, con las cuentas dejando marcas rojas en la palma. Delia lo sabía. Sabía lo de la amante embarazada, lo de los planes de su hijo, lo del divorcio inminente. Por eso se había apresurado a hacer el testamento. Por eso hablaba de dignidad. El teléfono vibró. Un mensaje de Catalina. «¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?» Maitena no contestó. Se quedó mirando la fotografía de la pared, el retrato de boda de ella y Esteban. Tan felices, tan enamorados. La mentira. Todo había sido mentira desde el principio. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Un nuevo día traería nuevas pruebas. Abogados, documentos, amenazas. Pero ahora, en el silencio previo al amanecer de la casa vacía, Maitena sintió un extraño alivio. Se habían quitado las máscaras. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Se acabó creer en un amor que nunca existió. Saca el teléfono y abre la lista de contactos. Su dedo se posó sobre el número de Rogelio. Era hora de pasar a la acción. Era hora de luchar por sí misma. La mañana empezó con una llamada. Maitena, que había pasado la noche en vela, se quedó mirando el número desconocido en la pantalla. Le tembló la mano al contestar. «¿Señora Ortiz?» La voz del hombre sonaba seca y formal. «Represento al bufete de abogados Méndez y Asociados. Hemos sido designados para representar a su marido en el proceso de divorcio. Estaré en su casa dentro de 1 hora». Maitena colgó el teléfono. Esteban no bromeaba. Realmente había iniciado el proceso. Se levantó de la silla donde había estado sentada toda la noche y subió lentamente las escaleras.
Necesitaba asearse antes de reunirse con su abogado. En el baño se miró por primera vez en mucho tiempo. Cara pálida, ojeras, pelo enmarañado. Era la esposa de una modelo de más éxito. Maitena abrió el grifo y empezó a lavarse la cara mecánicamente. Una hora más tarde estaba sentada a la mesa del salón, con un sencillo vestido gris y el pelo recogido. Frente a ella estaba sentado el abogado, un hombre joven con un traje caro, que llevaba un maletín de cuero lleno de papeles. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle unas condiciones generosas. Extendió los papeles sobre la mesa. Una indemnización de 50,000 pesos y 6 meses de alquiler del piso. A cambio, usted renuncia a todo derecho sobre los bienes y la herencia de la familia Ortiz. Maitena se quedó mirando las cifras de los documentos. 50,000 era el precio de 5 años de su vida. Menos de lo que Esteban gastaba en uno de sus trajes de negocios. ¿Y si me niego? El abogado se ajustó la corbata. En ese caso, el juicio podría alargarse. Y créame, señora Ortiz, sería desagradable para todas las partes, especialmente para usted. Necesito tiempo para pensar. Cruzó las manos sobre el regazo para ocultar un escalofrío. Tiene 24 horas. Sacó una tarjeta de visita. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Cuando se marchó, Maitena permaneció inmóvil durante un largo rato, mirando los papeles que tenía sobre la mesa. Luego se levantó lentamente y empezó a prepararse para ir a trabajar. Tenía clientes programados para hoy y no podía permitirse perder un día. En la peluquería, Catalina la recibió con cara de preocupación. «Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te ha pasado?» Maitena relató la conversación de la noche con Esteban y la visita matutina del abogado. Su voz sonaba monótona, como si estuviera hablando de otra persona. «Él no puede hacerte esto». Catalina apretó los puños. «Esta también es tu casa, tu familia». «No». Maitena empezó a colocar sus herramientas. «Nunca fue mi familia. Yo solo era un adorno para su vida perfecta». El día se alargó interminablemente. Maitena trabajaba automáticamente, sin apenas oír lo que decían los clientes. Entre tratamiento y tratamiento, salía a la pequeña cafetería frente al salón para comprar un café. Y allí la vio. Paulina Urquiza estaba sentada en una mesa junto a la ventana, elegante incluso con un sencillo traje de negocios. Delante de ella había un vaso de zumo recién exprimido. Nada de café, claro, estaba embarazada. Estaba tecleando algo en su teléfono, con una leve sonrisa en los labios. Maitena se quedó paralizada en la puerta. Allí estaba, la mujer que le había arruinado la vida, la mujer que había arruinado su vida, la que ocupó su lugar en el funeral de su suegra. Paulina levantó la vista del teléfono y la vio. Por un momento sus miradas se cruzaron. No había vergüenza ni culpabilidad en los ojos de la amante de su marido, solo fría curiosidad y ligera superioridad. «Señora Ortiz», dijo con una leve sonrisa. «¿O ahora es solo la señora Galván?» Maitena sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Esta mujer conoce su apellido de soltera. Sabe todo sobre ella. Claro que Esteban se lo había dicho. «Siéntate», Paulina señaló una silla libre. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Como en un sueño, Maitena se hundió en la silla. El camarero se acercó a tomarle nota, pero ella se limitó a negar con la cabeza. «Tienes que entender», comenzó Paulina, dando un sorbo a su zumo, «que no es nada personal. Son solo negocios. Esteban necesita un socio que apoye sus ambiciones. Y tú no eres nuestro tipo. Estás embarazada de él». Las palabras salieron solas. «Sí». Paulina se puso la mano en el estómago en un gesto protector. «Y no es un accidente. Llevamos mucho tiempo planeando nuestra vida. Delia sabía y aprobaba nuestras elecciones». «Una mentira», Maitena negó con la cabeza. «Ella no podría haberlo hecho», Paulina sonrió más ampliamente. Era una mujer sabia y comprendió que su hijo necesitaba seguir adelante. «Tú eras una solución temporal, una esposa adecuada para un aspirante a gerente. Pero ahora Esteban ha superado esa imagen». Cada palabra daba exactamente en el blanco. Maitena sintió que algo en su interior se rompía. Las últimas ilusiones sobre su suegra, a quien había considerado una aliada. «Acepta la oferta del abogado. Son condiciones generosas. Empieza una nueva vida. Encuentra a alguien más adecuado». Se levantó, ajustándose la falda con un grácil movimiento. «Y por cierto, puedes conservar tu trabajo en el salón. Ya he hecho los arreglos para comprar este espacio. Será una boutique infantil». Paulina,
salió del café, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y una sensación de absoluta devastación. Maitena se quedó inmóvil, mirando al vacío. Al volver al salón, empezó a fijarse en detalles que no había visto antes. La forma en que la propietaria apartaba nerviosamente los ojos. La forma en que los otros amos hablaban entre sí. La forma en que Catalina intenta decir algo, pero duda. ¿Lo sabías?, le preguntó Maitena a su amiga durante un descanso. ¿Lo de la venta del salón? Catalina asintió. Los rumores corren desde hace tiempo, pero no quería disgustarte más. Maitena se sentó en la silla del cliente, la misma en la que Delia se sentaba a menudo. Ahora recordaba las extrañas insinuaciones de su suegra, su última visita, la conversación sobre la dignidad. No había sido una aprobación, sino una despedida. Delia sabía que las cosas cambiarían pronto. Por la noche, volvió a una casa vacía. En el contestador había un mensaje de Esteban. Espero que hayas tomado la decisión correcta. Espero llamar a tu abogado mañana por la mañana. Maitena subió al dormitorio y empezó a abrir metódicamente los cajones de la cómoda. Allí, bajo una pila de sábanas, había un sobre con dinero, sus ahorros secretos de las propinas que había estado ocultando a su marido. Unos pocos miles de pesos era una cantidad ridícula comparada con la indemnización ofrecida. Sacó el teléfono y encontró el número de Rogelio. Era hora de averiguar la verdad sobre el testamento de Delia. Era hora de entender por qué todos tenían tanta prisa por divorciarse. Y lo más importante, era hora de dejar de ser una marioneta obediente en manos ajenas. Maitena se despertó al amanecer con el ruido de un coche que pasaba. Estaba tumbada en el sofá del salón, aún vestida, con el teléfono en la mano. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas del abogado y ninguna de Rogelio. Se levantó, sintiendo el dolor en los músculos agarrotados. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa, sin el ajetreo matutino de Esteban, sin el sonido de su maquinilla de afeitar en el baño, sin el olor a café recién hecho. Maitena se dirigió mecánicamente a la cocina y se detuvo ante la cafetera, regalo de su suegra las pasadas Navidades. Un recuerdo pasó ante sus ojos, Delia enseñándole a moler bien los granos, explicándole los secretos de un tueste perfecto. Los hombres de nuestra familia son muy exigentes con el café, le había dicho entonces. Ahora esas palabras sonaban diferentes. No eran un consejo, sino una advertencia. Maitena se apartó de la cafetera y se sirvió agua. Había que trazar un plan de acción. Sacó un cuaderno y un bolígrafo y se sentó a la mesa de la cocina. Lo primero que escribió: llamar a Rogelio. El segundo: comprobar las escrituras de la casa. Tercero: busca otro abogado. La escritura era irregular. Las letras saltaban ante sus ojos. El teléfono sonó cuando terminaba el 4º punto. Un número desconocido. ¿Señora Ortiz? La voz de la mujer sonaba oficial. Soy la secretaria del señor Rogelio Ortiz. Lamentablemente, está en una larga reunión en este momento y no puede venir al teléfono. Pero me ha pedido que le diga que se reunirá con usted esta noche a las 6 en el Café La Estrella. Maitena anotó la dirección con mano temblorosa. El café estaba en el distrito comercial, lejos de los lugares habituales, donde no se arriesgaba a encontrarse con gente conocida. Había tiempo de sobra antes de la reunión. Subió al dormitorio y empezó a revisar metódicamente las cosas de su marido que no había recogido. En el cajón de la mesilla de noche encontró viejos recibos, un cuaderno, algunas tarjetas de visita. En una de ellas estaba el nombre: Paulina Urquiza, directora financiera. Maitena pasó el dedo por la superficie brillante de la tarjeta de visita. Directora financiera. No solo una empleada de la empresa, una de las ejecutivas. Ahora entendía por qué Esteban había hablado de su ambición. En el armario, detrás de una pila de camisas, apareció un sobre de fotografías. Maitena hojeó lentamente las fotos. Esteban y Paulina en alguna recepción, ambos sonriendo a la cámara. También están en la playa. Debe haber sido durante uno de sus viajes de negocios. Paulina, en traje de noche, levanta una copa de champán. A juzgar por las fechas del reverso, algunas de las fotos tenían más de 2 años. 2 años. Salieron durante 2 años mientras ella lavaba sus camisas, preparaba cenas y esperaba en casa. Mientras ella intentaba quedarse embarazada, se culpaba del aborto. Soportaba sus reproches sobre la infertilidad. En el piso de abajo sonó el teléfono, esta vez de un abogado. Maitena no contestó. En su lugar, sacó una caja de documentos del estante superior del armario.
Allí guardaba el certificado de matrimonio, las pólizas de seguro y los extractos bancarios. Rebuscando entre los papeles, encontró un viejo sobre con el logotipo de un banco. Dentro había una copia del contrato de compraventa de su casa. Maitena empezó a leer y sintió que todo se enfriaba en su interior. La casa no se había comprado con el dinero de los dos, como había afirmado Esteban. Delia había aportado la mayor parte del dinero. Era su regalo para la joven familia. Así que, técnicamente, la casa no pertenecía solo a Esteban. Y ahora, tras la muerte de su suegra, los derechos sobre ella iban a ser heredados. Por eso tenían tanta prisa en divorciarse, para hacerlo antes de que se anunciara el testamento. Maitena dobla los documentos y los guarda en el bolso. Luego empezó a prepararse para su cita con Rogelio, eligiendo cuidadosamente su ropa. Nada de negro, no estaba en un funeral. Un traje gris claro, poco maquillaje y el pelo recogido en un moño. Antes de salir, vuelve a comprobar el contenido de su bolso. Documentos, dinero, teléfono. En el último momento añadió las fotos que había encontrado en el armario. El taxi la llevó a La Estrella 20 minutos antes de la hora acordada. La cafetería era pequeña y anodina, encajonada entre dos edificios de oficinas. El lugar perfecto para una conversación que no fuera para oídos ajenos. Rogelio ya la esperaba en una mesa del fondo. Se levantó cuando ella se acercó, y Maitena notó el parecido familiar con Esteban. Los mismos ojos oscuros, la misma postura erguida, pero la mirada era diferente, atenta y cansada. «Siéntate», le acercó una silla. «He pedido café. Espero que no te importe». Maitena negó con la cabeza. Sus manos temblaban mientras sacaba papeles de su bolso. «Hoy he encontrado esto», puso el contrato de compraventa sobre la mesa. ¿Por qué Esteban me mintió sobre el origen del dinero? Rogelio escudriñó los papeles. Porque mi hermano siempre se avergonzó de su dependencia de su madre. Quería aparentar más éxito del que realmente tenía. ¿Y Paulina? Maitena sacó las fotografías. ¿Sabía ella la verdad? Paulina lo sabía todo, sonrió amargamente. Eligió su objetivo con mucho cuidado. Puede que Esteban le pareciera un gerente de éxito, pero ella indagó más. Sabía lo del dinero de su madre, lo de la casa, todo. El camarero trajo café. Se quedaron en silencio mientras servía las tazas. «¿Por qué aceptaste reunirte conmigo?», preguntó Maitena cuando volvieron a quedarse solos. Rogelio se quedó mirando la taza un largo rato antes de contestar. «Porque mi madre me hizo una promesa antes de morir. Me pidió que te protegiera, no de Esteban, sino de ella misma, de su hábito de tolerancia y perdón. Ella sabía lo de Paulina, no era una pregunta. Lo sabía. Y también lo del embarazo. Por eso insistió en un cambio urgente de testamento una semana antes de morir». Maitena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué dice este testamento, Rogelio?». Él sacó un papel doblado de un bolsillo interior de su chaqueta. «Aquí tienes una copia. Léela tú misma». Maitena desdobló el documento. Las líneas saltaban ante sus ojos, pero se obligó a concentrarse. Con cada párrafo, sus ojos se abrían más y más. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Puede ser». Rogelio terminó su café. «¿Ahora ves por qué tienen tanta prisa por divorciarse? ¿Por qué te ofrecen dinero?». Maitena dobló el papel y lo guardó en el bolso, junto al resto de sus papeles. «¿Qué debo hacer?». «Para empezar, no firmes nada de lo que te proponga el abogado de Esteban». Y luego, escribió algo en una servilleta. «Aquí tienes el teléfono de mi abogada. Ella sabrá qué hacer». Mientras se despedían a la entrada del café, Rogelio dijo de pronto: «¿Sabes? Mamá siempre dijo que eres más fuerte de lo que pareces, incluso para ti misma». Maitena se quedó mirando detrás de su coche, sintiendo que algo nuevo crecía en su interior. Ni rabia, ni resentimiento, sino fría determinación. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado de Esteban. «He tomado una decisión», dijo cuando él contestó. «Dígale a su cliente que no aceptaré sus condiciones y que se prepare para un largo juicio». Apagó el teléfono sin esperar respuesta. Le esperaba una larga batalla, pero ahora tenía un arma. La verdad que Esteban se había cuidado tanto de ocultar. La abogada Rogelio resultó ser una mujer de mediana edad, de mirada sagaz y movimientos seguros. Se reunió con Maitena en su despacho a la mañana siguiente, extendiendo papeles y fotografías sobre su escritorio. «Me llamo Isabel Montoya», se presentó.
Soy especialista en divorcios complejos. Rogelio me ha contado tu situación, pero quiero que me lo cuentes todo personalmente. Maitena estaba sentada en un sillón de cuero, con una carpeta de documentos entre las manos. La ciudad bullía tras la ventana del despacho, pero aquí, en la fresca habitación con pesadas cortinas, era como si el tiempo se hubiera detenido. No sé por dónde empezar, admite. Empieza por el principio. Isabel encendió la grabadora. ¿Cómo conociste a Esteban? Maitena cerró los ojos, recordando aquel día de hacía 5 años. Yo trabajaba en un salón de belleza no muy lejos de su oficina. Pasaba por allí todos los días, aparentemente para comprar agua o el periódico. Siempre impecablemente vestido, educado, con esa sonrisa suya tan especial. Las palabras le salían a borbotones. Habló del hermoso noviazgo, de las flores y las notas, de cómo él admiraba su trabajo, su amabilidad, su modestia, sobre la boda, donde Delia la había abrazado y llamado hija. ¿Cuándo cambió todo? Isabel preguntó suavemente. Casi inmediatamente después de la boda. Pequeñas cosas al principio, críticas a mi forma de cocinar, comentarios sobre mi ropa. Luego empezó a controlar mis gastos, a pedirme cuentas de cada peso. Me prohibió ver a mis amigas, excepto a Catalina, y eso solo porque trabajábamos juntas. Maitena sacó de su bolso las fotos que había encontrado de Esteban con Paulina. Y entonces apareció ella, aunque ahora me doy cuenta de que siempre estuvo ahí. Todos esos viajes de negocios, reuniones a última hora. Isabel escudriñó las fotos, tomando notas en su cuaderno. ¿Ha intentado hablar con su marido? Muchas veces, pero todas las conversaciones acababan igual. Me acusaba de histérica, de paranoica. Decía que yo era una desagradecida, que él me proporcionaba todo lo que necesitaba y lo único que yo hacía era quejarme. ¿Y hubo maltrato físico? Maitena se quedó callada, frotándose la manga de la blusa. Él nunca me pegó, pero una vez, hace 2 años, durante una discusión, me empujó. Me caí y me golpeé contra el borde de la mesa. Entonces estaba embarazada. Al día siguiente empezaron los dolores y se le quebró la voz. Isabel le tendió una caja de pañuelos, pero Maitena negó con la cabeza. No, no volvería a llorar por esto. ¿Lo sabía Delia? Preguntó el abogado. No, no se lo dije a nadie. Esteban estaba de viaje de negocios cuando ocurrió. Ahora me doy cuenta. Estaba con Paulina. Lo superé por mi cuenta y luego enterré el dolor muy dentro. Isabel anotó algo en su cuaderno. ¿Y la casa? Háblame de ella. Maitena sacó los papeles de la compra de la casa. Esteban siempre decía que la compró con su propio dinero, que debería estar agradecida por el techo que me da. Pero ayer descubrí la verdad. La casa fue un regalo de Delia. Y ahora que está muerta, intentan divorciarse rápido para que no puedas reclamar la herencia, asintió Isabel. Un esquema clásico, pero esta vez calcularon mal. Sacó una copia del testamento de Delia. Tu suegra era una mujer sabia, lo tenía todo pensado. ¿Pero por qué? Maitena se echó hacia adelante. ¿Por qué me protegió en el testamento y, sin embargo, aprobó la relación de Esteban con Paulina? Isabel se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. No conocía a Delia personalmente, pero por los documentos trataba de proteger a todos, para darle a Esteban libertad de elección, pero también para asegurarse de que no pudiera arruinar sus vidas por completo. ¿Y Paulina? En este momento, su principal objetivo es un divorcio rápido y que renuncies a todas las reclamaciones de la propiedad de la familia Ortiz. Maitena recordó la cara altiva de Paulina en el café, su confianza en su victoria. ¿Qué hago ahora? Silencio para empezar. Isabel empezó a guardar los documentos en una carpeta. Deja que piensen que te han intimidado. Prepararemos todo el papeleo necesario, reuniremos pruebas, y luego... Llamaron a la puerta. Rogelio entró, impecablemente vestido como siempre a pesar de lo temprano de la hora. Ha llamado Esteban, dijo en lugar de saludar. Está furioso, dice que has rechazado su oferta. Maitena levantó la cabeza. Sí, no me callaré más. Rogelio se sentó a su lado. ¿Te das cuenta de que no va a parar? ¿Que presionará de todas las formas posibles? Lo comprendo, pero yo tampoco voy a parar más. Ella sacó su teléfono y mostró el último mensaje de Esteban. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a arrepentir mucho. Amenazas. Isabel hizo otra anotación en su bloc de notas. Bien,
Eso es bueno para nosotros. Ya ha empezado a hacer de las suyas, sonrió Maitena con amargura. El salón donde trabajo se va a vender. Paulina ha dicho que allí va a haber una boutique infantil. Típico de él, Rogelio sacudió la cabeza. Pegarle a lo que más le duele. Isabel tecleó algo rápidamente en el ordenador. Conozco a la dueña de un salón en un buen barrio. Lleva tiempo buscando un manitas con experiencia. Puedo organizar una reunión. Gracias, pero... Maitena tartamudeó. Estoy pensando en otra cosa. Tal vez sea el momento de realizar mi sueño. ¿Un sueño? Rogelio enarcó una ceja. Tener una peluquería. Esteban siempre decía que era una fantasía tonta, que no podría llevarla a cabo. Pero ahora tendrás los medios para hacerlo, terminó Isabel. Después de la lectura del testamento, hablaron durante otra hora, discutiendo una estrategia de acción. Isabel elaboró una lista de documentos necesarios. Rogelio prometió ayudar a encontrar un local para el futuro salón. Cuando Maitena salió del despacho, el sol ya estaba alto. Caminó por la calle, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de volver a casa, ni de mirar el teléfono, ni del futuro. En su bolso había documentos, fotografías y una grabación de su confesión. Un arma en la batalla que se avecinaba. Pero lo más importante es que algo había cambiado en ella. Era como si cada palabra que pronunciaba, cada humillación que expresaba, fuera un peldaño más desde la oscuridad del pasado. El teléfono vibró. Otro mensaje de Esteban. Mi abogado ha preparado nuevas condiciones. Última oportunidad para arreglar las cosas amistosamente. Maitena borró el mensaje sin responder. Tenía su propio plan, y en él no había lugar para el compromiso con el hombre que había arruinado metódicamente su vida durante 5 años. La oficina de Ortiz y Asociados estaba en su ajetreo habitual. Rogelio tomó el ascensor hasta la 12ª planta, donde se encontraba el despacho de su hermano. La secretaria intentó decir algo, pero él pasó de largo, abriendo de un empujón la pesada puerta de roble. Esteban estaba sentado detrás de un enorme escritorio, revisando unos papeles. A su lado, en la silla de visitas, Paulina se acomodó, apoyando una mano en su vientre sutilmente redondeado. ¡Qué sorpresa! Esteban se reclinó en su silla, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿A qué debo la visita de un hermano mayor? Rogelio arrojó una carpeta de papeles sobre la mesa. Es una copia del testamento de mamá. Creo que deberías familiarizarte con él antes de seguir presionando a Maitena. Paulina se lanzó hacia adelante, pero Esteban le hizo un gesto para que se detuviera. Conozco el contenido del testamento. Mamá siempre ha sido excéntrica en sus decisiones. ¿Excéntrica? Rogelio rió sin una sombra de alegría. Era una mujer sabia que te caló, y sabía lo que le harías a Maitena una vez muerta. Esteban abrió la carpeta lentamente, sus dedos temblando ligeramente. Paulina se levantó y miró por encima de su hombro. Su rostro cambió al empezar a leer. Hay algún tipo de error. Su voz sonaba insegura. Ella no pudo... Podría haberlo hecho, interrumpió Rogelio. Y lo hizo. La casa de la que te crees dueño, Esteban, ahora pertenece a Maitena. También la participación mayoritaria en la empresa. Esteban se levantó de un salto, con la cara poniéndose morada. Esto es absurdo. Yo soy su hijo. Yo construí esta empresa. ¿La construiste? Rogelio se acercó a la mesa. Con el dinero de mamá, con el respaldo de mamá. ¿Y ahora crees que puedes echar a Maitena a la calle y traer aquí a tu amante embarazada? Paulina agarró su bolso, con las manos temblorosas. Dijiste que lo tenías todo bajo control, que el testamento era una mera formalidad. ¡Cállate!, gritó Esteban. Todo se puede discutir. Mamá estaba enferma, no entendía. Lo entendía todo perfectamente. Rogelio sacó otro documento de un bolsillo interior de su chaqueta. Aquí hay un informe de 3 médicos independientes que dice que era plenamente competente en el momento del testamento. Y aquí, colocó una grabadora sobre la mesa, una grabación de audio de ella explicando las razones de su decisión. Esteban se desplomó en la silla y su rostro se volvió gris ceniza. Tú planeaste todo esto, tú y esta... No te atrevas, la voz de Rogelio se volvió peligrosamente tranquila. No te atrevas a llamarla esa. Maitena soportó tus humillaciones, tus mentiras, tus engaños durante 5 años. Perdió un hijo por tu culpa.
Paulina se volvió bruscamente hacia Esteban. ¿Un niño? Nunca dijiste... Porque estaba demasiado ocupado convenciéndote de su valía, rió Rogelio con amargura. Presumiendo de la casa que compró con el dinero de mamá, alardeando del éxito de la empresa que los contactos de mamá apoyaban. Pulsó un botón de la grabadora. La voz de Delia, débil pero decidida, llenó el despacho. Sé lo que hago, Rogelio. Esteban nunca valoró lo que tenía, ni mi amor, ni la devoción de Maitena. Cree que puede tomar lo que quiera sin preocuparse de las consecuencias. Que esa sea su lección. Esteban apagó la cinta con un movimiento brusco. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Un puesto en la junta directiva? Quiero que dejes de presionar a Maitena. Rogelio se sentó en la silla donde hacía poco se había sentado Paulina. El divorcio será bajo sus términos. Ella tendrá todo lo que le pertenece en el testamento. ¿Y yo? Paulina dio un paso adelante, con los brazos abrazando su estómago de forma protectora. ¿Qué pasará con mi hijo? Ese no es mi problema. Rogelio se encogió de hombros. Pregúntale a tu directora financiera cómo piensa mantener a una familia con el sueldo de un mando intermedio. Esteban se levantó de un salto con los puños apretados. No puedes hacernos esto. Soy tu hermano. Mi hermano murió hace mucho tiempo, se levantó Rogelio. El día que decidió que podía jugar con la vida de los demás, cuando traicionó a la mujer que lo amaba, cuando olvidó todo lo que su madre nos enseñó. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y abandonar la oficina. A partir de mañana, un nuevo director financiero trabajará aquí. No tiene derecho. La voz de Paulina se apagó en un chillido. Tengo un contrato, que se puede rescindir con un cambio de dirección. Rogelio ni siquiera se dio la vuelta. Comprueba la cláusula 7.3. Salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Detrás de él se oyó el ruido de cristales rotos. Al parecer, Esteban había arrojado algo contra la pared. La secretaria se encogió temerosa detrás de su escritorio. Llama a seguridad, dijo Rogelio con calma. Que se encarguen de desalojar la oficina, de desalojo de la oficina. En el vestíbulo del primer piso le esperaba Maitena. Estaba sentada en un sillón de cuero, agarrada a su bolso, con un aspecto inapropiadamente frágil en medio del bullicio empresarial del centro de oficinas. Ya está hecho. Rogelio se sentó a su lado. No volverá a molestarte. Maitena asintió sin levantar la vista. ¿Cómo se tomó la noticia? Como un niño mimado al que le quitan su juguete favorito, sacó las llaves del bolsillo. Vamos, te llevaré a casa. Ahora tu casa es verdaderamente tuya. Salieron al exterior, donde les recibió un fresco viento nocturno. En algún lugar del piso de arriba, en una ventana del 12º piso, las sombras revoloteaban. Esteban y Paulina estaban recogiendo sus pertenencias bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad. «¿Sabes?», dijo Maitena entrando en el coche. «Siempre he pensado que el amor debería ser diferente, no tan sofocante, no tan cruel». Rogelio arrancó el motor. Mamá también lo pensaba, por eso hizo lo que hizo. Condujeron por las calles nocturnas de San Miguel de Allende, pasando por antiguas catedrales y mansiones coloniales. La ciudad vivía su vida sin reparar en los pequeños dramas humanos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Rogelio, deteniéndose frente a la casa de Maitena. Ella miró el edificio que había sido su hermosa prisión durante tantos años y que ahora era un símbolo de libertad. «Para empezar, pintaré las paredes de otro color». Esteban siempre insistía en el beige. «Y luego, abriré mi propio salón, aquí mismo, en la planta baja». Rogelio sonrió, por primera vez en todo el día de verdad. «Creo que a mamá le gustaría». Maitena se despertó con el ruido de un coche que se acercaba. Eran las 7 de la mañana, hora inusual para una visita. Se acercó a la ventana y vio el gran todoterreno negro de Rogelio aparcado delante. Sonó el timbre. Rogelio estaba en la puerta, acompañado de 2 hombres con ropa de trabajo. «Siento venir tan pronto», dijo al entrar en la casa. «Pero tenemos que dejarlo todo hecho antes de que Esteban venga a por sus cosas». Maitena olisqueó más la bata de la casa. ¿Tener tiempo para hacer qué? Cambiar las cerraduras, instalar el sistema de alarma, cambiar los códigos de la caja fuerte. Rogelio asintió a los trabajadores y se dirigieron a la puerta principal. Esteban es impredecible cuando se ve acorralado. Mejor retroceder.
Observó en silencio cómo los expertos retiraban las viejas cerraduras. Cada giro del destornillador, cada raspadura del metal parecían separarla de su vida pasada. «Voy a hacer café», dijo, dirigiéndose a la cocina. Rogelio la siguió. «Hay una cosa más. Isabel ha preparado los papeles para pedir el divorcio. Sugiere que lo hagamos hoy antes de que Esteban recapacite y se le ocurra un nuevo plan». Maitena sacó tazas de café del armario, no de las que bebía Esteban, sino de un viejo juego regalado por Delia. «Va a intentar vengarse, ¿no?». Sin duda. Rogelio se sentó a la mesa de la cocina. Pero ahora tiene las manos atadas. La empresa, la casa, las cuentas. Todo está bajo el control de los albaceas de mamá. No podrá utilizar la palanca financiera. La cafetera zumbó en silencio, llenando la cocina de un aroma familiar. Maitena realizó mecánicamente los movimientos familiares de coger la nata, poner el azúcar y colocar las tazas sobre la mesa. «¿Cómo reaccionó Paulina a la noticia?», preguntó, sentándose frente a Rogelio. «Histeria, amenazas de demanda, tratar de manipular el embarazo». Le dio un sorbo a su café. Pero cuando se dio cuenta de que Esteban se había quedado sin dinero ni influencias, cambió rápidamente de tono. Esta mañana su mesa ya estaba vacía. Se oían ruidos de trabajo procedentes del pasillo. La instalación del nuevo sistema de seguridad llevaba su tiempo. Maitena miró por la ventana, donde empezaba un día normal en la ciudad. Una vecina paseaba a su perro. Los niños del colegio iban deprisa a clase. Un vendedor de fruta disponía su mercancía. «¿Sabes?», dijo sin apartar los ojos de la calle. «Siempre tuve miedo de estar sola. Esteban siempre me recordaba que sin él yo no era nada, que no podría vivir ni un día». Rogelio dejó la taza sobre la mesa. «¿Y ahora?». «Y ahora me doy cuenta de que estuve sola todos esos años, con un hombre que solo me veía como un adorno conveniente para su vida». El timbre volvió a sonar. Esta vez era Isabel con una gran carpeta de papeles. «Buenos días», entró en la cocina con una inclinación de cabeza hacia Rogelio. «Todo está listo para la solicitud. Solo falta tu consentimiento y tu firma». Maitena abrió la carpeta. Las páginas estaban llenas de términos legales, números, cláusulas. Sus ojos se detuvieron en la línea «motivo del divorcio». Diferencias insalvables entre los cónyuges. Qué formal sonaba. Como si 5 años de humillaciones, mentiras, adulterio y un hijo perdido pudieran caber en una línea de un documento gubernamental. «¿Debo mencionar el aborto involuntario?», preguntó, levantando los ojos hacia la abogada. Isabel negó con la cabeza. «Solo si quieres retrasar el juicio. Ahora estamos en una posición fuerte. El testamento de Delia, las escrituras de la casa, la prueba de su adulterio. No queremos darle a Esteban una razón para contraacusarlo». Maitena cogió un bolígrafo y empezó a firmar los documentos. Cada firma parecía borrar una parte del pasado, dejando sitio a algo nuevo. Los obreros terminaron con las cerraduras y las alarmas. Uno de ellos enseñó a Maitena a utilizar el nuevo sistema y le entregó un juego de llaves y un mando de alarma. «Ahora la casa es verdaderamente tuya», dijo Rogelio cuando se marcharon. «¿Qué piensas hacer ahora?». Maitena echó un vistazo al salón. Todo había sido elegido por Esteban, desde el color de las paredes hasta la disposición de los muebles. Cada cosa era un recuerdo de los años pasados en la jaula de oro. «Empezaré por hacer algunas reformas», se acercó a la ventana. «La planta baja es perfecta para un salón. Grandes ventanas, entrada independiente, habitaciones espaciosas». «Mamá lo aprobaría», sonrió Rogelio. «Siempre dijo que tenías vena emprendedora». El timbre volvió a sonar. Esta vez era un repartidor con un ramo de lirios blancos. «¿De quién es?», preguntó Maitén, pero él solo se encogió de hombros y le tendió una tarjeta. La letra era familiar, afilada y áspera. «Te arrepentirás de esto, muy pronto, Rogelio le quitó la tarjeta de las manos y la rompió en pedacitos. «No le hagas caso, son los últimos espasmos de su ego». Isabel recogió los papeles firmados. «Los archivaré hoy. Hay una primera vista dentro de 3 días. No tienes por qué asistir. Puedo representarte». Maitena negó con la cabeza. «No, quiero estar allí. Quiero mirarle a los ojos». Cuando se quedaron solos, Rogelio sacó otra carpeta de su maletín. «Estos son los papeles de la empresa. En el testamento de tu madre tienes el control de las acciones. Puedes venderlas, puedes dirigirla tú misma. Depende de ti». Maitena cogió la carpeta, pero no la abrió.
Lo pensaré más tarde. Ahora mismo lo principal es el salón. Hablando de eso, le tendió una tarjeta de visita. Estos son los contactos de una diseñadora de interiores. Trabajó en la oficina de la empresa, muy profesional. Y sonrió. No soporta a Esteban, así que estará encantada de ayudar. Maitena cogió la tarjeta de visita y sintió que algo nuevo crecía en su interior. Ni miedo ni rabia, sino una tranquila confianza. Por primera vez en 5 años, podía tomar decisiones por sí misma, sin esperar la opinión de los demás, sin miedo a ser juzgada o castigada. Rogelio se marchó hacia el mediodía, dejando los números de teléfono de la empresa de seguridad y de su chofer, por si necesitaba ayuda. Maitena se quedó sola en la casa que ahora era solo suya. Subió al dormitorio donde aún estaban las pertenencias de Esteban. Camisas pulcramente dobladas, trajes al hombro, zapatos lustrados, todo su guardarropa de hombre de negocios exitoso. Vendrá por ellos, pensó ella, pasando la mano por la costosa tela. Vendrá furioso, con amenazas y acusaciones. Pero eso ya no importa. El día de la vista estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre San Miguel de Allende, prometiendo lluvia. Maitena estaba de pie frente al espejo de su habitación, escrutando su aspecto. Un estricto traje azul oscuro, pocas joyas y el pelo recogido en un moño. Nada que ver con la mujer confusa que había sido una semana atrás. Rogelio debía recogerla dentro de media hora. Maitena bajó a la cocina a por un café, pero se detuvo a medio camino. En la planta baja ya habían empezado las reformas. Las paredes estaban libres de papel pintado y los muebles estaban cubiertos con una película protectora. El futuro salón de belleza iba tomando forma poco a poco. El timbre sonó antes de la hora acordada. Maitena miró la pantalla del videoportero y se quedó helada. Esteban estaba en el umbral. «¡Abre!». Su voz a través del altavoz sonó distorsionada. «Tenemos que hablar». Maitena pulsó el botón de comunicación. «No quiero hablar contigo. Toda comunicación es a través de abogados». «¡Maldita sea! ¡Abre!». Golpeó la puerta con el puño. «O montaré un escándalo aquí mismo». Ella dudó. Tenía un teléfono en el bolsillo. Podía llamar a Rogelio o a seguridad. Pero una parte de ella quería tener esta conversación. Quería decir por fin todo lo que había estado guardando durante años. Maitena abrió la puerta, dejando atrás la cadena. Esteban parecía demacrado, con ojeras, el traje caro arrugado. «¿Qué quieres?». «Hablar», intentó mantener la voz suave. «Maitena, podemos solucionar esto amistosamente. Te das cuenta de que no voy a dejarlo así, ¿verdad?». Quitó la cadena y abrió la puerta del todo. Que los vecinos vieran. Que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Se acabó el esconderse. Esteban entró en la casa y se detuvo, mirando a su alrededor las reformas. «¿Qué estás haciendo con la casa?». «Con mi casa», corrigió ella. «Abrir un salón de belleza, algo con lo que siempre he soñado mientras tú llamabas tontas fantasías a mis sueños». Su rostro se contorsionó. «¿De verdad crees que puedes llevar un negocio? ¿Tú, que ni siquiera podías llevar un presupuesto doméstico sin mi ayuda? Sin tu supervisión». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Hay una diferencia». Esteban se dirigió al salón, donde los albañiles habían quitado todos los cuadros y fotografías de las paredes. «Y tú te apresuras a deshacerte del pasado, hasta quitaste la foto de nuestra boda. Igual que tú, te apresuraste a deshacerte de mí, llevando a una amante al funeral de tu propia madre». Se volvió bruscamente hacia ella. «No te atrevas a hablar de mamá. Todo es culpa suya. Su ridículo testamento». «¿Ridículo?». Maitena sonrió amargamente. «Ella vio a través de ti, vio cómo utilizas a la gente, cómo manipulas a todos a tu alrededor, y decidió ponerle fin. Tú no sabes nada». Dio un paso hacia ella. «¿Crees que mamá te quería? Solo te utilizaba para castigarme. Eras una herramienta, como siempre has sido». Sonaron pasos en el pasillo. Rogelio entró sin timbre, con una llave de repuesto en la mano. «¿Qué haces aquí?», se interpuso entre Maitena y su hermano. «Charla familiar», replicó Esteban. «No te metas». «¿Familia?». Rogelio se rió. «¿Después de pasarte 5 años destruyendo sistemáticamente a tu familia?». Esteban sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Tengo una oferta, una última. Renuncia a la herencia, a la empresa, a todo, y te daré una vida sin problemas. Paulina está dispuesta a transigir». Maitena cogió el sobre, pero no lo abrió. En lugar de eso,
Se acercó a la chimenea, donde estaba terminando el fuego que los albañiles habían lanzado para destruir el viejo empapelado. ¿Sabes de qué me he dado cuenta esta semana? Tiró el sobre al fuego. Que el dinero no es lo más importante. Lo que importa es el amor propio. Lo que has intentado quitarme todos estos años. Esteban dio un tirón hacia adelante, pero Rogelio le cerró el paso. Yo no lo aconsejaría. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Los guardias están en camino. Te arrepentirás de esto, siseó Esteban. Os arrepentiréis los dos. No, Maitena negó con la cabeza. Eres tú quien ya se está arrepintiendo. De perderlo todo. Dinero, influencia, respeto. Incluso Paulina se fue cuando se dio cuenta de que ya no eras una mina de oro. Se giró bruscamente y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Este no es el final. El final, dijo Maitena con firmeza. Para mí, moriste el día que llevaste a tu amante al funeral de tu madre. Todo lo demás son meras formalidades. La puerta se cerró de golpe. Por la ventana vieron a Esteban subir a un taxi. Su caro coche seguía siendo propiedad de la empresa. ¿Estás bien?, preguntó Rogelio. Maitena asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Vamos al juzgado. Es hora de terminar esta historia. Salieron de la casa. Empezó a lloviznar, pero Maitena no abrió el paraguas. Dejó que la lluvia se llevara las últimas huellas del pasado, las últimas dudas y temores. Por delante estaba el juicio, la consumación formal de un matrimonio que hacía tiempo que había muerto. Y entonces comenzaría la verdadera historia, su propia historia.